la imagen de Kuan Yin, diosa de la misericordia y la compasión en la China. Ella es Gabriela Hernández. Hola. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme. Gracias a ustedes por invitarme. Yo dije Magnified Healing. Magnified Healing. Magnified Healing. Y después dije sanación magnificada. Correcto. ¿Y nos va a explicar a qué se trata? ¿Cómo no? Ahí va. Magnified Healing es una forma de armonización energética que reciben dos maestras en los Estados Unidos, las señoras Giselle King y Catherine Anderson. Estas dos señoras son maestras de Reiki inicialmente y a través de una serie de eventos reciben o canalizan a una energía que es la energía de Kuan Yin o Kuan Yin, que es el aspecto femenino del Buda. Para los budistas, para la gente que sabe metafísica, ella es una maestra ascendida que pertenece al sexto rayo en este momento. Vamos a ver, ¿estas son imágenes recreadas por la imaginación del hombre? Lo que usted tiene en la mano en este momento es supuestamente una fotografía que se sacó en la China en una gran inundación que hubo, no puedo precisar el año, pero aparentemente mucha gente vio esa imagen en el cielo y alguien sacó, aparentemente un piloto chino sacó esa foto y eso es lo que quedó manifestado como una pintura, ¿no? ¿Se dice maestra ascendida en las enseñanzas metafísicas? Sí, maestra ascendida porque se supone que ella alcanzó la iluminación y además porque es dentro del budismo ella es una bodhisattva o un ser iluminado, es uno de los budas, es el Buda de la misericordia y de la compasión. Ella la reconoce como la maestra de la, como a la madre de la misericordia y de la compasión. Esta otra imagen, ahora vamos a verla, a ver si la podemos tomar. A ver. Ahí va. ¿Quién es? Esa es otra imagen de Kuan Yin, pero es una imagen más andrógena, porque aparentemente esta imagen aparece en el budismo tibetano y dentro del budismo inicial, porque existe la necesidad de de tener una representación femenina de Dios. Claro. Entonces su imagen más andrógena se va transformando en vez de conocer al Buda como esas representaciones donde el Buda es un poco gordito y bueno, que representa diferentes aspectos de la creencia budista, a Kuan Yin se lo transforma de un bodhisattva masculino a un bodhisattva femenino. Es un poco transgresor como En el imagen, cristianismo, ¿no? Existe la figura de la Virgen, esto de la Madre Cósmica. Exactamente. Ella es una de las representaciones de la Madre Cósmica en esta etapa, o en esa etapa china oriental de la humanidad. Así como para el cristianismo aparece, o el catolicismo aparece la Virgen María, en el hinduismo aparece Shakti, no sé, muchas representaciones femeninas dentro del hinduismo. ¿Cuál es el conocimiento metafísico que uno tiene que tener para poder comprender esta disciplina? Yo tengo diferentes accesos a esta información. Inicialmente, cuando yo personalmente me encuentro con esta información, sé bastante poco de la metafísica, o sé de la metafísica, pero no en profundidad. Cuando en este momento yo recibo a personas que quieren aprender Magnified Healing, no necesariamente tienen que saber metafísica. Yo explico algunos conceptos y la idea es que la gente luego se abra a su propio aprendizaje. Hablamos de conceptos como la llama trina, que sería dentro del cristianismo el Sagrado Corazón de Jesús, una llama que está representada por tres cualidades divinas del hombre, que son el poder divino, la sabiduría divina y el amor divino. Se supone que esas cualidades están en el corazón y están contactadas o irradiadas a través del alma. En Magnified Healing se habla de eso y no se habla de rayos ni se habla de otras cosas más que de la técnica de armonización que nosotros empleamos. Y cuando se habla de Kuan Yin, se habla de ella porque ella fue la canalizadora de esta información. Pero Magnified Healing no tiene la intención de crear o hacer un culto a Kuan Yin, aunque uno empieza a sentirse como más comunicado con esta energía, pero no necesariamente necesita rendirle culto a Kuan Yin. Estaba pensando que en el Reiki hay varias etapas y hay varios niveles. ¿Aquí también? En Magnified Healing hay tres niveles. El nivel básico es el nivel que cubre todos los aspectos de la armonización. Los otros dos niveles surgieron a posteriori, y esto surge en el 92 como canalización. En el 94 se canaliza algo más, que es una celebración de Magnified Healing en la cual participan las personas para recibir sanación, sean maestros de Magnified Healing o no. O sea, nosotros mensualmente organizamos celebraciones, las personas participan de una ceremonia
que se lleva con mucha seriedad, donde se crea un templo etérico de sanación que está constituido por 9 maestros que forman cada uno una columna de sanación. Y las personas pasan por cada una de esas columnas y reciben esta armonización. Eso sería lo que nosotros llamamos la segunda fase o la celebración de Magnified Healing. Y la tercera fase se canalizó en el 96. Y no es una herramienta, o sea, no es obligación tener la tercera fase, es una herramienta que fue canalizado para los maestros que ya practicamos Magnified Healing. ¿Y eso quién lo dicta? Eso lo dan Giselle King y Catherine Anderson en este momento. O sea, ¿Dónde viven? Ellas viven en Miami. Una de ellas, Catherine, es mayamense total. Y Giselle King es canadiense. Son señoras que tienen, una tiene 70 y pico de años y la otra 60 y pico. Y están dedicadas a la metafísica hace ya 30 años. Son como consejeras espirituales de mucha gente en Miami. Y ellas, cuando recibieron esto, recibieron el mandato de diseminar esto a toda la humanidad receptiva antes del año 2000. Entonces, a diferencia del Reiki, que necesita que uno llegue a una maestría para poder impartir Reiki, uno puede recibir su primera fase y ya se convierte en un Master Teacher o un maestro de Magnified Healing y puede, a partir de una determinada práctica, impartirlo a otras personas. Hasta aquí hay una divulgación de conocimientos y la metafísica pura, ¿no? Pero, ¿quién es Gabriela Hernández? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y en esa mujer que un día dijo, bueno, a través de esta disciplina vinculada con lo mejor del espíritu y del alma, me puedo identificar y ser mejor. Bueno, yo empiezo en todas estas cosas en la infancia. Yo tengo padres buscadores que no se contentaban con la información que daba el catolicismo. Mi madre quiso ser monja en un momento y decidió que por ahí no iba la cuestión. Y mi padre también fue y es un buscador. Y cuando éramos muy chicos nos iniciamos primero en meditación trascendental. Yo tenía 8 años y medio. 8 años. Continuamos con esta práctica hasta yo cumplir los 12 años y luego mis padres se separaron y bueno, yo me abrí de todo ese camino, pero como tenía una abuela que vivía en California y yo apelaba a ella porque ella era una estudiante de no de metafísica, sino de teosofía. Había estudiado de los textos de... Ahora no, en este momento no me recuerdo los textos específicos, pero todas las enseñanzas teosóficas. Y yo en muchas ocasiones me dirigí a ella para recibir apoyo espiritual. Así que recién a los 28 años yo volví a conectarme con esto cuando volví a Argentina. Yo vivía en Nueva York en ese momento y no estaba metida en esto para nada. Meditaba de vez en cuando, tenía algunas amistades, pero yo era considerada un poco un bicho raro porque la meditación entre el círculo de gente en el que yo me movía era una cosa que hacían otros, pero no yo. Así que cuando tenía 28 años, en el año a finales del 85, 86, vine a la Argentina y mi padre me mandó con cartas a ver a 2 personas y me dijo que una de esas personas era un contactado. Para mí un contactado en ese momento no significaba mucho, pero él me decía que era un contactado con seres que venían de otras galaxias. Entonces yo, que soy muy curiosa y que me interesa conocer a la gente que conoce a mi padre, fui a visitarlo con una carta y este hombre empezó a explicarme algunas cosas que tenían que ver con el planeta Tierra. Me explicaba que el eje de la Tierra estaba cambiando, que eso tenía que ver con una densidad que se estaba dando en este momento negativa y que eso había que revertirlo, y me invitó a ir a Córdoba. Yo me fui con él a Los Terrones. Digamos a nuestros amigos latinoamericanos que Córdoba es una provincia central en la República Argentina. Correcto. El corazón de la Argentina, yo diría. Yo no sabía muy bien a qué iba. Yo sabía que iba inspirada por la curiosidad. Y este señor nos llevó a Los Terrones, que queda cerca de un pueblo que es bastante conocido, llamado Capilla del Monte. Queda detrás de un cerro también muy conocido en este momento, que se llama Cerro Uritorco, y al que la gente va asiduamente para tener experiencias energéticas. Avistamientos, etcétera. Sí, claro. Bueno, yo tuve una experiencia ahí, fuimos 2 noches seguidas. En la primera noche yo fui con curiosidad, pero con el escepticismo americano, ¿no? O sea, norteamericano, pensando que las luces que yo veía en un valle, llamado el Valle de Erx, eran luces que alguien estaba provocando, no sé, me imaginaba linternas, faroles, coches. Esa primera noche no me pasó nada. Pero volvimos la segunda noche, y la segunda noche
En esa primera noche inclusive yo vi naves, o sea, como luces, en ese momento no sabía lo que eran, que se desplazaban y se metían adentro de una luz más grande, luces rojas adentro de una luz blanca más grande. Pero, como repito, yo totalmente descreída, viendo qué pasaba, ¿no? O sea, usando mi escepticismo para todo esto. Y al día siguiente regresamos y yo tuve una experiencia que no puedo explicar en palabras porque fue muy interna. Yo solamente sentí una gran emoción, estaba lleno de luces, esta vez llevé una cámara con un rollo de 2000 ASA para estar segura de que me iba a interrumpir con un flash, pero que iba a poder captar lo que se veía a la noche. Yo había notado algunos cambios en el área, por ejemplo, luminiscencias en todo el cerro, el cielo que estaba nublado se había abierto, justo donde estábamos nosotros. Este señor trabajaba mantralizando en algo que él llamaba Irbin, que es, después supimos algo llamado un idioma cósmico. Y bueno, esa movilización fue lo que luego me indicó primeramente que yo ya no tenía que vivir en los Estados Unidos y que tenía que venir a la Argentina, pero no sabía cómo hacer eso. Hasta que tuve una experiencia en un retiro al que yo fui en Connecticut, un estado cerca de Nueva York, y decidí que tenía que volver a la Argentina para hacer algo que tuviera que ver con esto que yo había sentido, que todavía no podía poner en palabras. Vine a la Argentina, abrí un centro que se llama El Alto. En Córdoba era El Alto Retiro Holístico Alternativo y acá en Buenos Aires era El Alto Alternativas para el Crecimiento Personal y Espiritual. Y luego empecé a contactarme. Mi hermana había tenido contactos en Miami donde vivía y mi hermana se mudó junto conmigo de Miami acá a la Argentina, con un sanador filipino que se llamaba Reverendo Joseph Martínez, que era el vicepresidente de la Asociación de Sanadores en Estados Unidos, sanadores filipinos, contactado con otro conocido acá en Argentina llamado Orbito, y empecé a movilizarme en estas cosas. Empecé a traerlo a él, a hacerle de sponsor, de patrocinadora. Después traje a Sondra Ray en su momento, que enseña renacimiento, rebirthing. Después la traje a Giselle King, una de las co-originadoras de Magnified Healing. Después traje a mis maestras, las que me enseñaron a leer los registros akáshicos, que son Elena Lieberman y Ronnie Reisler, y estoy siempre en eso, ¿no? O sea, yo hago de contacto. Nací en Estados Unidos y creo que estoy en Argentina para hacer de contacto entre el norte y el sur. Y además está Gabriela Hernández aquí con nosotros para ver si hacemos contacto con San Infinito. Ya volvemos. Ella es Gabriela Hernández y por ahí estaba leyendo Akasha. El Akasha en sánscrito es el archivo de todas las experiencias del alma, del presente, del pasado, del futuro. ¿Qué significa? Así es. Bueno, el Akasha es una palabra, que viene del sánscrito y el alma. El alma es atemporal, el alma no podemos decir dónde hay un principio, un fin, pero se dice que el alma es la expresión individualizada de algo llamado el espíritu. Entonces, si nosotros creemos en la reencarnación, el alma tiene experiencias que tienen que ver con el pasado y tiene experiencias que tal vez tengan que ver con el futuro, pero que yo en el presente desconozco. Las desconozco porque digo que el alma puede tener experiencias en el futuro porque sé de experiencias a través de hipnosis, donde se cuentan cosas que no tienen que ver ni con el presente ni con el pasado, y sí tienen que ver con el futuro, y que a mí me indican la existencia de una parte de nosotros en una vivencia que no es el presente. ¿Y dónde se registra todo eso? Esto está registrado supuestamente en el éter. Yo no soy una vidente, yo soy una perceptiva, y yo entiendo que esto está registrado en el éter, está registrado en el campo espiritual de una persona. Entonces, cuando uno accede a los registros akáshicos individuales, porque se puede acceder a los registros akáshicos planetarios también, cuando uno accede a los registros akáshicos individuales de una persona, está accediendo a la información más elevada de esa persona. Una lectura psíquica accede al plano emocional o al plano mental de una persona y no accede al plano. O sea, a menos que la persona que haga lectura psíquica sea una persona con una evolución determinada, no accede fácilmente a ese lugar desde donde lo que en la metafísica se llama el yo superior, está la información más elevada y la que tiene que ver con la evolución de la personalidad aquí en la Tierra. ¿Qué es el plano álmico?
El plano álmico es el plano que está dentro de lo que se llamaría el cuerpo espiritual de una persona, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo espiritual. El plano álmico es donde se encontraría el alma y desde donde el alma se trata de expresarse a través de una personalidad, a través de un yo que está manifestado en una encarnación. Uno puede llevar con uno, desde ya que sí, vidas pasadas, sí. Sí, claro. Y hay un registro propio y ajeno. Cuando uno consulta ese registro, ¿puedo encontrarme y encontrar otras vidas pasadas en mí? Sí, cuando el registro se consulta de esta manera. Una persona que accede a un lector de los registros accede con preguntas específicas, existenciales y espirituales. Bueno, las preguntas más básicas. No, ¿quién soy? Sería una pregunta que ya tendría que ver con el plano espiritual de la persona. O sea, el quién soy es una de las indicaciones que un registro akáshico podría darle a una persona. Por ejemplo, en ejemplos soy un poquito mejor para explicar esto. Las personas que vienen y consultan a los registros quieren saber cosas muy concretas. Mi marido, mi pareja, el trabajo, los hijos, qué pasó con mi marido en una vida pasada, por qué estoy con él ahora y por qué no termino de aprender la lección o por qué cambio de pareja continuamente. Con el registro lo que hacemos es ingresar a un plano desde donde guías y maestros espirituales de esa persona informan a través de una canalización que realiza el lector, en este caso yo, desde donde creo que los oyentes o los videntes, mejor dicho, de Infinito sabrán algo de chakras, pero desde el chakra coronario hay una apertura que se produce que es muy alta y la información llega hasta el corazón y desde el corazón se emite la información. En una lectura de los registros no hay evidencia, o sea, puede haber evidencia o no. En mi caso yo no tengo evidencia, excepto cuando me preguntan cosas sobre vidas pasadas. Entonces, si me preguntan por qué a mí me parece que yo a mi marido lo conozco, registramos, vamos a ver y preguntamos a los maestros. ¿Hay una conexión de vidas pasadas? La vida pasada generalmente indica, si la hay, por qué esas dos personas están hoy en día realizando un trabajo de vida conjunta y qué es lo que hay que aprender de esa vida conjunta. ¿Y cómo se diferencia o en qué se diferencia con otros oráculos? Desde mi percepción, conociendo un poco el tarot, un poco la astrología, no porque la hago, sino porque la he recibido como lectura, y también lecturas psíquicas, yo lo que siento es que cuando uno consulta los registros akáshicos, hay como una focalización del trabajo que uno necesita realizar para poder evolucionar en su personalidad. O sea, yo estoy anclada en una determinada cantidad de estructuras y creencias, y lo que hace el registro es decir, no, momentito, esto es sobre lo que usted se tiene que focalizar. Usted tiene libre albedrío, lo puede hacer o no lo puede hacer. Claro. Pero el registro es muy, no quisiera decir severo, pero es muy serio porque no solamente habla, o sea, en una lectura psíquica alguien me podría ver el aura, por ejemplo, decir, sí, usted a los 8 años le pasó tal cosa, a los 15 le pasó tal otra. En los registros no se va a ver cosas que están solamente en el plano áurico, llegamos al plano espiritual de la persona, llegamos al plano álmico porque el alma, que es quien dicta el propósito para la encarnación de una persona, necesita que la personalidad conozca determinadas cosas como para que esa persona sepa, bueno, este camino no es el camino que necesito recorrer, necesito ahora mirar hacia otro lugar para poder evolucionar. Es una pregunta. ¿Qué encontró en usted que no lo había descubierto a través de otros caminos? Bueno, lo encuentro día a día. Cada vez que yo hago un registro para otras personas es una lección para mí. ¿Ah, sí? Sí, yo siento que cada vez que hago una lectura de registros para otra persona, yo estoy abriendo una posibilidad para que esa persona haga cambios muy rápidos. Inmediatamente, en el momento, sentados en una charla que dura 1 hora y media más o menos, esa persona hace algún cambio de conciencia. Y a mí, particularmente, el mensaje que le llega al otro me llega tanto que me obliga a rever mis propias limitaciones y mis propias creencias y me obliga a trabajar continuamente sobre mi persona, porque lo que yo trato de hacer con esto, con todo el trabajo espiritual que yo hago para mí misma, es de lograr la mayor, a ver cómo decir esto, de lograr una sincronicidad entre lo que es lo que mi personalidad quiere y lo que mi alma me está dictando. O sea, porque el alma creo que todo el tiempo está... ¿El alma dicta cosas? El alma o el yo superior, para ponerlo de otra manera, todo el tiempo está emanando
información para que la persona tome nota y realice lo que necesita realizar. Pero la personalidad es la que produce el obstáculo y la que decide, no, esto ahora no lo quiero escuchar, sigo más tarde. La última pregunta, y muy cortita, a una respuesta muy cortita. Claro. Aquella muchacha que tenía 8 años y meditaba con papá y mamá. Sí. Esta mujer que es Gabriela Hernández, más allá de haber crecido o no en la meditación, cuando usted se concentra en ese punto de meditación, ¿qué está buscando? Yo busco lograr equilibrio entre lo que pienso y lo que siento. Busco lograr la paz interior, y es lo que ¿La encuentra? trato, sí, la encuentro por instantes que a veces se extienden y bueno, tengo una personalidad como todo el mundo. Recurro a la meditación, recurro a la sanación y a todas las herramientas que tengo para mantenerme alineada, porque siento que lo más importante es permanecer internamente alineado y en paz y tratar de transmitir eso a otras personas. Lo mejor para usted. Muchísimas gracias. Usted también.